nos reunimos para hablar un poco sobre eh, aspectos teóricos y la naturaleza de la rehabilitación en neuropsicología. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, muchachos, como les venía contando hace un momento, el tema de rehabilitación neuropsicológica es uno de los temas pues, más antiguos en neuropsicología, gracias, porque eh, la necesidad de ofrecer mecanismos, estrategias, técnicas para rehabilitar, ¿sí? Pues para de alguna forma darle una especie de solución, de tratamiento a los problemas eh, cognitivos, de conducta adquiridos por daño cerebral, fue la razón del nacimiento de la neuropsicología, ¿no? Una de las tantas razones. Pues, hemos visto que en algún momento donde habían guerras principalmente, con la Segunda Guerra Mundial, eh, pues se generaron una cantidad de pacientes de soldados principalmente, combatientes que tenían daño cerebral, que dada la medicina sobrevivían, pero sobrevivían con bastantes problemas, ¿no? Con disfunciones, discapacidades, minusvalías, bueno, y una necesidad enorme para los sistemas de salud. Y también una pregunta muy grande para los investigadores era, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de estas personas? ¿Sí? Bien. Mm, no vamos a dar una definición como tal de rehabilitación. A grosso modo, pues serían una serie de estrategias teóricamente fundamentadas que buscan mejorar la funcionalidad de una persona con un daño adquirido o del desarrollo. Algo así más o menos podría ser una definición. Y que esto pues debe tener ciertas características, estas estrategias de intervención. Deben ser estrategias como ya les dije, fundamentadas teóricamente, organizadas con base en unos objetivos, graduales, escalonadas. Ahora vamos a ver algunas otras estrategias. Acá les propongo como de una de las personas, uno de los colombianos que más ha trabajado en rehabilitación, incluso creo que ganó un premio internacional por rehabilitación neuropsicológica, que es la Asprilla, ¿sí? La Arango Asprilla. Entonces, él propone que la regla básica para cualquier intervención en neuropsicología, y yo creo que debe ser la regla de oro para cualquier intervención en psicología en general, es que cuando tú vas a intervenir, debes tener un modelo teórico, ¿sí? Que tú domines sólido, que te permita organizar tus acciones, planificar tus acciones, tus estrategias, tus actividades y seguir el curso de la conducta, del funcionamiento, de las habilidades, de la adaptación de los sujetos, ¿sí? Esto va a ser esencial, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas en las que más falla la psicología en general y la neuropsicología en particular. Y es que muchas veces lo volvemos algo técnico, ¿sí? Yo soy de los que creo definitivamente que la psicología en general, ¿sí? Y en neuropsicología también, debería dividirse en algo profesional y en algo técnico, ¿sí? Los técnicos las personas que se prepararan para hacer labores operativas, de aplicaciones, de pruebas, por ejemplo, de recolección de datos, de sistematización, ¿sí? Pero este componente, por ejemplo, de intervención requiere un grado de interpretación, un grado de planificación vital, ¿sí? Y esto ya no atraviesa solamente por lo teórico, sino por lo ético, que no es solamente como un recetario, ¿sí? O sea, la parte técnica sería, si tienes tal síndrome, haz tal terapia, ¿sí? Es siempre que tengas agnosias, pon este conjunto de tareas. Eso es técnico, ¿no? Ese algoritmo sería, y eso es algo muy mecánico, no necesitas mucho seso para ejecutarlo, pero eso no es rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación implica hacer inferencias, adaptarte, ajustar, comprender, reformular la teoría, investigar, actualizarte.
Y ahí es donde yo veo en la vida, en la práctica real, la mayor falla. Veo que la mayoría de los neuropsicólogos son técnicos y aplican muy bien pruebas, saben transformar valores brutos a valores normalizados, ¿sí? Hacen informes de forma muy mecánica y siempre que tienen un caso que cae dentro de un diagnóstico, entre una categoría, aplican de forma casi que invariante, sin ni siquiera mirar a la cara ni contemplar el contexto de la persona, las mismas tareas, las mismas actividades, como si fuera algo puramente mecánico, ¿sí? Y esto, pues, no es lo idóneo para la rehabilitación, ¿sí? ¿Qué piensan, muchachos? Pues a mí me parece como complejo porque, digamos, leyendo pues todo lo de la lectura, considero Sí, que la rehabilitación es vital. O sea, es muy importante y digamos, como tú nos decías, que como tal es un campo que no está tan bien pago, eh, me parece terrible porque al fin y al cabo es fundamental. O sea, como que viéndolo pues en términos de salud es súper importante y debería ser mucho mejor valorado y también no solo para los neuropsicólogos, sino también para todas las personas que trabajan en el campo. Entonces, por eso siento que también es muy triste que cuando hablan de rehabilitación o de evaluación, mucha gente se limite como a aplicar pruebas, porque pues es mucho más que eso. o poner tareas de escritorio, ¿sí? Mm, Mira, desafortunadamente, y bajo las condiciones de las políticas de salud, de educación, ¿sí? Y aseguramiento en el país, se ha dividido la neuropsicología en dos componentes grandes, el componente evaluativo y el componente de rehabilitación. Y esto obedece mucho a cómo funciona el sistema de salud en Colombia, ¿no? ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, vas a tu EPS, lo que sea, una cosa diferente es quién hace los exámenes y otra cosa quién eh, o la evaluación, ¿cierto? Y quién hace el tratamiento, ¿sí? Por lo general los que hacen los tratamientos son considerados como una jerarquía un poco menor, ¿sí? En muchas disciplinas, en terapia física, por ejemplo, la evaluación la suele hacer el ortopedista y el fisioterapeuta. Tú vas a un lugar donde una persona que ni siquiera tiene contacto con el ortopedista a que te haga la rehabilitación, ¿no? Entonces, con base en un informe que da el ortopedista, que por lo general es muy, muy superficial y unas evaluaciones que ellos van a hacer. Algo similar pasa en neuropsicología. sí. Neuropsicología, hay laboratorios, hay consultorios, hay neuropsicólogos que cobran muy bien, ¿sí? Incluso yo me incluyo entre ellos, o sea que yo creo que de los ámbitos que mejor se pagan en psicología, una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Una evaluación neuropsicológica puede estar costando alrededor de 1 millón de pesos, dependiendo de varias cosas, pero pues una muy buena, de una persona con buenos títulos y demás, alrededor de 1.500.000, un recién egresado, pues por ahí cobrará 600, 500, ¿sí? Pero bueno, es de las cosas que mejor se cobran. No hay regulación sobre el título que debe tener quien hace la evaluación neuropsicológica. Puede ser un psicólogo recién egresado o una persona con doctorado. Si eso ya es un poco lo regula el mercado. O sea, tú no le vas a pagar a un psicólogo recién egresado 2 millones de pesos por una evaluación. ¿Sí? Eh, pero por lo general el que evalúa no rehabilita, porque la rehabilitación te la pagan a 30.000, 40.000 pesos la hora. ¿Sí? Entonces no es negocio, es poco rentable. Entonces, Ay, por lo no. general lo que hacen, ¿cómo? Que no, que qué feo, pues porque es que, además de todo, o sea, no digo que la evaluación sea fácil, pero pues digo, hay mucha gente que es una charlatana y te puede cobrar muchísimo por evaluación neuropsicológica y en cambio, pues la rehabilitación es como el trabajo largo, el trabajo pues más difícil, el más Sí. frustrante posiblemente. Entonces, sí me Tiene parece. una razón de ser y ya lo vamos a ver, y es que en la evaluación, o sea, tú necesitas una buena evaluación para hacer rehabilitación. Tú no puedes hacer rehabilitación sin evaluación, ¿sí? Y si la evaluación está muy bien hecha y la persona que evaluó tiene una muy buena conceptualización, entonces esto ya estás ganando muchísimo en las posibilidades de rehabilitación, ¿sí? Porque si no será una rehabilitación a ciegas.
pero se queda entonces, sí, coja la parte de todo, ¿no? Entonces la mayoría de los neuropsicólogos deciden solamente evaluar y solamente reciben pacientes para evaluar porque la rehabilitación ni la EPS ni nadie la va a pagar bien. Entonces la opción es que la hagan otros terapeutas. Es la mayoría de los que hacen rehabilitación neuropsicología ni siquiera son neuropsicólogos, son terapeutas ocupacionales en su mayoría, educadores especiales, profesores, sí, fonoaudiólogos, pero no en su mayoría neuropsicólogos. ¿Sí? En su Profe, mayoría. Además que no te dan muchas sesiones, ¿no? Esto está regulado igual que la mayoría de terapias en psicología, entonces a ti por EPS te dan como 5 a 10 sesiones por mucho y en eso no se hace una rehabilitación neuropsicológica. Dime, ¿quién me habla? esto te iba a preguntar lo que pasa, o sea, de lo que estabas diciendo, eso último justo de lo de la EPS y lo que hablabas de que pues las sesiones de rehabilitación pues no pagan bien, o sea, como 30.000 o 40.000 pesos, pues uno, o sea, el privilegio viene de que uno puede pagar, por así decirlo, como estas sesiones, pero también pasa que pues no todo el mundo como que tiene 30.000 o 40.000 pesos sueltos o libres como para seguir con este tratamiento y piensan que con la evaluación algo pueden hacer y resolver ahí o no sé, todos los procesos de la ¿Sí? EPS, te dan la cita para dentro de 3 meses y el problema ya agravado. Entonces, creo que son varios factores que, como tú mencionabas, como de contexto, que deben tenerse en cuenta porque, pues, Sí, sí, siempre sí. es difícil. Sí, 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 sí. Y quiero que lo retomemos en la próxima clase que va a ser el foro y que vamos a tener varios como factores ahí atenuando, pero tienes toda la razón. Entonces, incluso, o sea, 30, 40.000 pesos hay personas que no los tienen, ¿sí? Pero un buen neuropsicólogo no te va a cobrar 30, 40.000 pesos. O sea, por ejemplo, sí, si tú me dices, y a mí mucha gente me llega, doctor, hágame la rehabilitación, ¿sí? Pero a mí me pagan de 150 a 200.000 pesos por hora. Sí, yo digo, no, uy, no, la verdad, pagar consultorio, pagar una secretaria, los procesos de habilitación para recibir 30.000 pesos por hora, no, gracias, ¿sí? Que otra persona lo haga. Hay un conflicto ético también muy grande, a uno le duele en el corazón y todo, pero pues el mercado también es perverso, la cultura, son muchos atenuantes, ¿sí? Y no hay muchos lugares donde hacer rehabilitación neuropsicológica, lugares integrales. Ya vamos a ver un poquito qué era la pregunta de las preguntas, ¿dónde debería suceder esto, no? Esto en realidad debería suceder en un consultorio, entonces tal vez tampoco estamos muy bien adecuados. Si vemos videos, por ejemplo, tú ves la mayoría de películas sobre casos sobre, que han hecho sobre HM o sobre otros pacientes, pacientes con Alzheimer, niños con déficit de atención, niños con problemas, y tú los ves siempre en centros, ¿sí? Centros de entrenamiento, de rehabilitación, ¿sí? Y centros donde hay muchos profesionales en un mismo lugar. Esto no sucede mucho acá, ¿sí? Donde están los médicos, donde, o sea, en un mismo lugar tú deberías encontrar a todas las personas. Bueno, ya volvemos con eso. Entonces, Diego, una eh, pregunta. dime. Dale, Tatiana. ¿Es constante la charla que hay entre el neurólogo, el neuropsicólogo y el que hace la rehabilitación en Colombia? Es que algo que Ah, aparecía que era importante en la rehabilitación es que fuera inmediatamente después de la intervención para saber ahí cómo se llegó al proceso. Entonces me gustaría saber si eso pasa o ni siquiera sucede. eso en realidad no existe. Eh, ¿Cómo sucede acá más o menos? Dependiendo también de tus recursos económicos, ¿sí? Si tú tienes mucho dinero, pues entonces llevarás o sea, si digamos es un accidente agudo, una ACV o algo que sucedió de un momento a otro, ¿sí? Entonces, tendrás a la cuenta una gran cantidad de profesionales que irán a hacer la ronda médica, ¿sí? Y en el mismo lugar, en el mismo hospital, tienen contratados neuropsicólogos, entonces ahí sí puede haber un diálogo mucho más directo, entre comillas, pero por lo general los médicos son muy eh, eh, reticentes a hablar, ¿sí? Con los neuropsicólogos, ¿sí? Por la general, la mayoría de los médicos, y son médicos muy importantes, no tienen mucho tiempo. Entonces, ahí están las notas, ahí está la historia clínica, o son 3, 4 palabras, ¿sí? No hay un diálogo fluido, como debería ser lo ideal para la rehabilitación, ¿sí? Digamos que sucede, pero para que suceda es algo muy ideal y es en lugares donde
los pacientes deben ser de familias adineradas. En la vida real, para el grueso de los pacientes, el neurólogo va unas pocas veces a la semana, ¿sí? A hacer su ronda, su visita. Si al caso, verá una vez a la semana al paciente si está de buenas para hacerle seguimiento y escribirá unas pocas palabras en una historia clínica y eso es lo que le llega al neuropsicólogo meses después, cuando, cuando ya la familia luche, pelee por una evaluación neuropsicológica. ¿Sí? Desafortunadamente la evaluación neuropsicológica no está dentro del POST en Colombia. ¿Sí? Y el neuropsicólogo hará su evaluación y por allá en más meses, ¿sí? O sea, si estamos muy afortunados, por allá a los 5 o 6 meses comenzará la rehabilitación. Y lo mismo vamos ahora a discutir dónde es que sucede. ¿Sí? ¿Está bien, Vida? Sí, gracias, Sí, Diego. eso es algo muy complicado. O sea, en realidad aquí no es fácil para que haya diálogo interdisciplinar. Y peor si es en el Y, ámbito educativo. Entonces, ahora, por ejemplo, esto es, digamos, cuando son problemas agudos. Digamos que los problemas agudos es todavía más fácil, ¿sí? Yo incluso tengo una amiga que tiene un consultorio y ella algunas veces, los neurólogos, ella ya la conocen, pero porque lleva como 10 años con su consultorio, entonces los neurólogos pueden llamarla a pedirle incluso asesoría, ¿sí? Eso es un caso excepcional, ¿sí? Pero la mayoría, en casos ya que no son en ámbitos clínicos, sino en educativos, es peor, porque el pediatra que evalúa al niño, ese sí que nunca se contacta con el neuropsicólogo que por allá en 2, 3, 4 años lo vaya a evaluar. ¿Sí? Entonces el pediatra puede evaluarlo ahorita, hacer sus recomendaciones y de ahí a que le aprueben la evaluación neuropsicológica, por lo general las citas están a 6, 7 meses, ¿sí? 6, 7 meses el pediatra, ni siquiera, ese pediatra va por horas a ese EPS a trabajar, es neuropediatra, y le llega al neuropsicólogo, lee, hace su informe, debe pedir otra cita con neuropediatra, por allá otra vez 3, 4, 5 meses que puedan dársela, entonces ya han pasado como año y medio, ahí no hay diálogo, ahí no hay, ¿sí? Y ahí se hace la rehabilitación, es como les digo, que es bastante complicada. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Alguien dijo, Diego? Sí, yo te iba a hacer otra pregunta. ¿Y en las universidades, en ninguna en Colombia, tienen ese enfoque de, no sé, como el que aparecía en la lectura de la universidad, que no me acuerdo de dónde, pero que crearon un centro de rehabilitación y a partir de eso, como la idea del centro de rehabilitación? Muy difícil. Bueno, la San Buenaventura trata de hacer algo, pero eso se ha venido cayendo mucho. Cuando estuve el año pasado, porque eso es costoso y las universidades, pues, cómo asumen esos costos también es difícil. Por ejemplo, la Javeriana, ustedes pueden averiguar, he hablado con Oscar y con Juan Daniel que manejan el centro de consultores, ¿sí? Ahí es un poco más fácil en la clínica, ¿sí? Hay unas prácticas, no sé, que van a la clínica, ahí en el San Ignacio y pueden hacer unas especies de rondas, entonces de pronto pueden hablar someramente con los médicos, ¿sí? Ahí de pronto, eso es ahí en la clínica. Ya la de la rehabilitación, ahí no ocurre, ahí no se hace nada de rehabilitación, ahí es puramente como algo de evaluación. Y como de apoyo, ¿sí? Ya los consultores, que es donde ocurre la rehabilitación, ahí creo, hasta donde yo sé, no hay médicos. Lo que yo he escuchado, ellos no tienen apoyo de médicos, ni, ¿sí? Y a ellos les llegan pacientes que ni siquiera tienen nada que ver con el gimnasio ni nada. ¿Sí? Entonces, hay una fragmentación. Aunque eso lo pueden preguntar más adelante, si hay en una universidad. ¿Cómo funciona esa organización? Entonces, hay varias barreras administrativas, hay varias barreras económicas, ¿sí? Eh, por ejemplo, en San Buenaventura, ¿qué estaba pasando? En la San Buenaventura, ellos tenían un centro de atención psicológica y tenían servicios de neuropsicología, pues porque ellos era como lo que más les daba plata a su universidad, ¿no? Era la maestría y la especialización en neuropsicología. Casi todos los neuropsicólogos de acá de Colombia son salidos de esa universidad, de la San Buenaventura. Eh, y entonces, y dentro de ese centro ellos tenían contratados por horas
un psiquiatra y un neurólogo que iba como 6 horas, 7 horas a la semana, y pues más o menos con estas personas podría haber un diálogo, ¿sí? Entre los profesores y estos profesionales. Pero hasta lo que hice el año pasado les bajaron el sueldo a los médicos y ellos dijeron, no, yo con esto no trabajo, ¿sí? O sea, por menos de 100.000 por la hora, no, ellos no van a ir a trabajar. Entonces renunciaron y no sé qué terminó la novela. Se terminan que hay varias barreras administrativas, ¿sí? Y ese tipo para que esto funcione. Y más en una universidad. Bueno, eh, vamos entonces. Bueno, la intervención centrada en el paciente. Entonces, algunas sugerencias para hacer la intervención en neuropsicología. Volvemos, aplicar un tratamiento basado en un modelo, utilizar tareas que sean organizadas de forma jerárquica. Esto es importante que tú planifiques muy, muy bien. A esto hay que gastarle tiempo planificando, pensando la intervención, ¿sí? Y muchas veces ese tiempo no está. Entonces se hace el día a día. Eso es el peor error, tratar de hacer actividades de día a día para rellenar. Ay, el paciente que lo pongo a hacer, ay, pongámoslo a hacer este rompecabezas, ¿sí? Pongamos a estos niños a pintar, ¿sí? Sin una planificación clara. Y es lo que más se hace. O sea, cuando yo trabajé en rehabilitación en muchos años, y también con terapeutas ocupacionales y conocí demás, ese es el pan de cada día, ¿no? Entonces llegan los pacientes y medio se mira por encima de la historia clínica y pongamos una actividad cualquiera para gastar esos 40 minutos de terapia, ¿sí? Entonces, si esto en realidad no se organiza, no se establecen planes de intervención, no va a funcionar también. Es gastar tiempo, ¿sí? La organización jerárquica va en función de objetivos. Ahora miramos cómo es eso. Dar oportunidad de repetir las tareas. Es la idea, y lo mencionaba en la lectura, es la repetición genera automatismos, y cuando la ejecución se vuelve automática, se espera que se gane funcionalidad, ¿sí? Pero pues no para todos los procesos. Entonces acá hay que entender un poco más la dinámica de cada alteración. ¿Sí? Por ejemplo, es diferente si la alteración es en términos de inhibición, si la alteración es en términos de eh, producción lingüística, de fluidez del lenguaje, de comprensión del lenguaje. Sí, hay ciertas habilidades que a pesar de la repetición no se adquieren, o sea, que no se adquieren por repetición. ¿Sí? Por ejemplo, habilidades muchas de reconocimiento, muchas gnósicas o habilidades de comprensión no dependen tanto de la repetición, ¿sí? Bueno, ahí entender un poco más. Por eso, saber sobre psicología cognitiva, sobre neurociencia cognitiva, sobre procesos psicológicos básicos es esencial. Fundamentar el tratamiento en datos. Entonces, la rehabilitación de la intervención es una evaluación continua, ¿sí? En esa evaluación continua debe ir acompañada. Entonces, en cada sesión tú debes, ya sea de forma informal o formal, o sea, aplicando una prueba o ir simplemente con el ojo clínico, ir revisando la evolución, ¿sí? E ir tomando datos que te permitan más adelante tener evidencias sólidas, contundentes sobre los cambios que se observan en la rehabilitación, ¿sí? Incluso poder hacer curvas de funcionamiento, eso sería lo ideal, ¿sí? Por eso las tareas que están ustedes realizando sistematizadas son mucho más eficientes, porque te permiten tener datos en la misma intervención, ¿sí? Por ejemplo, de tiempos de reacción, de errores, de aciertos, de latencias, bueno, diferentes datos que puedas tomar en las respuestas. Mm, Facilitar la generalización. Ahora vemos que vamos a ver que es uno de los objetivos más complicados, que se pueda generalizar, y hay funciones que en realidad no generalizan. Generalizar es que tú puedas una habilidad entrenada, llevarla, que se aplique a a una tarea que no sea con la que se entrenó, ¿sí? O sea, si tú, por ejemplo, estás trabajando en reconocimiento de rostros con dibujos, digamos, ¿sí? O con emparejamiento ahí en el laboratorio, en el computador, que esto lo pueda llevar a reconocer amigos en una cafetería. Eso ya es otra cosa,
Y eso es lo que en realidad no funciona en muchas habilidades. Ser flexible, adaptar la terapia a cada paciente. Esto es otra de esas reglas de oro y es, por favor, esto tiene que ser individualizado en muchos componentes. Claro, también hay oportunidades de hacer terapia grupal, pero el plan de tratamiento debe ser adaptado a las condiciones del paciente. No hay dos pacientes iguales. Sí, a pesar de que hemos visto tantos casos, nunca van a encontrar dos pacientes exactamente iguales en su funcionamiento cognitivo, emocional, social, condiciones sociales de vida, familia, expectativas, cultura, todo eso son variables que cambian. Salud. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver algunas variables que influyen. Ahora sí cuenten ustedes, muchachos, de qué factores encontraron que influían sobre la rehabilitación neuropsicológica o qué discutieron. O sea, me acuerdo que habían muchos, era como el tipo de lesión, pues como que hablaba un poco de localización, pero era también como el tipo de terapia que se empleaba, como la red de apoyo familiar, también pues los amigos, la personalidad pues, del sujeto. ¿Qué más era? Como el compromiso que tenga pues tanto el paciente como también la familia. Y también la motivación, las técnicas que se empleen. Sí. Dividámoslos acá entre factores individuales y factores no individuales. ¿Sí? Entonces, Paula, muy bien, tú me has dicho varios factores individuales, ¿no? Factores de personalidad, factores como asociados al tipo de lesión, a las características de la lesión, a las condiciones familiares del paciente. ¿Qué otros factores individuales del paciente creen que sean importantes a tener en cuenta? Nivel educativo. Por ejemplo, lo vimos en los últimos casos, ¿no? Premórbido, sí. Entonces, también hay que tener en cuenta lo pre y lo post, ¿no? Lo que pasó antes de la lesión y lo que pasó después de la lesión. Esto para los casos que son lesiones agudas, es decir, que hubo un evento que lesionó. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos que suelen ser de lesiones agudas? Tenemos los TCE, los ACVs, traumas craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Subagudas son las que tienen un curso entre un periodo más o menos establecido, tales como los tumores, infecciones, ¿sí? Y algunas que se presentan de una forma gradual a través de grandes periodos de tiempo, que es más difícil saber lo pre y lo post, ¿no? Porque no hay un pre y post tan claro, que serían los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neurodegenerativos, demencias, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, entonces, si es un daño agudo, de esto que me están hablando, tener en cuenta el pre y el post, ¿no? Como la personalidad pre y la personalidad post. El nivel educativo y intelectual, pre y post, ¿sí? Y en los otros, pues, no hay un pre y un post. Bueno, sí, entonces ahí sí tienen razón. El nivel educativo, ¿qué más se les ocurre? No sé, de pronto podría, pues, ser tenida en cuenta también como el contexto, digamos, en el cual creció la persona. O sea, es decir, como la manera en la que, por ejemplo, no sé, se le ha acostumbrado a alimentarse. Bueno, Bebida. ajá, considero también que de pronto la edad es importante, no es lo mismo una se ve en una persona pues joven y la recuperación que ésta pueda tener así, por ejemplo, no sé, que una persona ya de 60, 70 años tenga una CB. Claro, un niño, sí, perfecto, estás agripada, Laura. Sí, tengo rinitis. Tienes rinitis, menos mal. Eh,
No, no menos mal que tienes rinitis, sino que no es nada complicado. Entonces, gracias, Laura. Tienes mucha razón. La edad, ¿sí? La edad es algo muy, muy, muy importante, ¿sí? Pero cuando hablemos de la edad, tenemos que tener en cuenta a qué nos referimos con la edad. En psicología, bueno, en general hay muchas distorsiones cuando uno habla de la edad. Se piensan que el tiempo como tal es una variable que influye, o sea, que es como causal, ¿sí? Y pues tal vez lo hayan visto en psicología del desarrollo, y es que la edad simplemente me está haciendo referencia a algunos factores más o menos normativos, como la maduración, ¿sí? O algunos cambios esperados para grandes poblaciones y de acuerdo a la cultura, ¿sí? Entonces, y en términos de maduración, aquí hay algo importante, y es lo que tú decías, Laura, y es la plasticidad cerebral, ¿sí? Debido a los programas madurativos, ¿sí? Los cambios plásticos en el sistema nervioso no son los mismos en cualquier momento del ciclo vital, ¿sí? En momentos más tempranos esperamos tener cambios plásticos mucho más flexibles, mucho más diversos, hay mayor capacidad de sinaptogénesis, de poda, de mielinización, sí, o sea, hay menos tractos mielinizados y podados, entonces por lo tanto hay mayor capacidad de generar nuevas conexiones y nuevas sinapsis, ¿sí? Pero en un cerebro adulto, dado que la maduración del cerebro ha cambiado, ya hay muchos mayores cables establecidos y eso va a ser un desafío enorme para formar nuevas conexiones. Se puede, pero no es igual que en otros, aunque esto también hay variaciones individuales. ¿De qué creen que dependa también esa capacidad de reorganización del cerebro individualmente, de forma biológica? Bueno, entonces ahora vamos a ver las variables individuales biológicas. Ahora vemos las psicológicas. ¿Sí? Algo asociado con lo que ustedes están hablando del nivel intelectual y educativo premórbido y funcional, no solamente nivel educativo y nivel intelectual, sino nivel funcional, ¿sí? Estas tres suelen estar correlacionados. ¿A qué me refiero con nivel funcional? ¿Qué hacía la persona? ¿Sí? Puede ser que no fuera una persona que tuviera un alto nivel educativo, pero que estaba activamente leyendo, que estaba activamente discutiendo, que era una persona que sobresalía por su fluidez, por su intelecto. ¿Sí? Bueno, es eso. Entonces, esto por lo general refleja una organización cerebral premórbida. ¿Sí? Entonces, esa organización, o sea, cómo estaba cableado ese cerebro antes del accidente es muy importante. Y si algo yo he hecho énfasis es que durante el curso es que esto va cambiando mucho a lo largo del tiempo. Digo, y nos va diferenciando. No todos los cerebros están igualmente conectados, que eso depende de lo que tú viviste, de tu cultura, de tus experiencias particulares. Entonces, no todas las lesiones van a generar los mismos déficits. ¿Sí? Eso está relacionado con la reserva cognitiva, ¿verdad? Totalmente relacionado con la reserva Ok. cognitiva. Sí. Sí, y hay muchos, y sobre esta extensa literatura, por ejemplo, que muestran que cerebros que tienen una mayor cantidad o unas conexiones mucho más flexibles y diversas para resolver las mismas tareas, son cerebros más resilientes, con mejor reserva cognitiva a los daños. Entonces, cuando se dañan ciertos circuitos, tienen como atajos para resolver las tareas de otra forma. ¿Sí? Tienen otros cables, otras autopistas. Yo les colocaba, creo que el ejemplo de la bomba que cae en una ciudad, pues, y si tienes muchas autopistas, pues como que no todo entra en crisis. También tenemos, por ejemplo, variables relacionadas al sexo. Y cuando vemos el sexo, tiene que ver más allá, puede también tener que ver eso con los roles de género, pero en primer lugar con la diferencia, con la variedad genética, ¿sí? Tenemos un cromosoma diferente y ya hemos visto principalmente que este cromosoma tiene muchos genes que regulan la plasticidad cerebral, tanto en el desarrollo como en la neurodegeneración, ¿sí? De los cromosomas que están los genes que están en el cromosoma X son muy importantes para regular muchos procesos de neurodesarrollo y neurodegeneración. Entonces vemos cursos que pueden cambiar muchísimo entre hombres y mujeres
¿sí? Por los genes que se activan y se desactivan. Algo asociado con los genes también son las hormonas. Pues hay genes que regulan el funcionamiento hormonal, ¿no? Y que regulan a través de los que vieron psicobiología conmigo, en el momento se acordarán de los ejes hormonales, del eje de las gónadas, ¿sí? Entonces, esto desde prenatalmente, básicamente desde el primer trimestre de gestación, ya comienza a generar cambios dimórficos, es decir, cambios diferentes entre hombres y mujeres. Sí, no a tal punto de que digamos que tenemos cerebros de hombres y cerebros de mujeres, eso es una falacia, sí, eso no, en realidad no se sostiene, pero sí que nuestro funcionamiento corporal puede ser en muchas situaciones diferente, incluso en algo tan complicado como es un daño cerebral, ya sea agudo, subagudo o gradual o crónico, ¿sí? O del desarrollo de la neurodegeneración. Influye. Y vemos, por ejemplo, cómo principalmente en neurodesarrollo hay mucha mayor resiliencia en general en el sexo femenino, asociado a la mayor cantidad de receptores de estrógenos, ¿sí? Entonces, hay un componente hormonal que debe ser tenido en cuenta. Incluso la rehabilitación, cuando se rehabilita con mujeres, debe ser también tenido en cuenta el ciclo hormonal. Yo estoy seguro que eso influye de buena medida sobre la plasticidad cerebral y sobre si ha sido mamá o si no ha sido mamá. Eso también influye. Los cerebros de las madres suelen tener diferentes respuestas que los cerebros de las no madres. ¿Sí? Y otro papel, y esto sí tiene más que, no es tan biológico, ¿sí? O sea, acá para que lo tengan en cuenta, son los roles. Se esperan y hacen cosas por lo general diferentes los hombres y las mujeres. Entonces, eso ténganlo en cuenta también en términos de funcionalidad, ¿no? Porque tú quieres ganar funcionalidad de acuerdo a una cultura. ¿Algo? ¿Alguna aporta? Bien, entonces, todo esto está relacionado en últimas con las variaciones genéticas y las variaciones epigenéticas, ¿sí? La edad, ¿sí? ¿Por qué los planes madurativos son más o menos estables en muchas personas? ¿Por qué suele haber mayor plasticidad en niños que en adultos? Tiene que ver mucho con los genes que se están activando y se están desactivando, es decir, con la epigenética. La plasticidad cerebral está amplia, absolutamente regulada por factores epigenéticos, a tal punto que actualmente hay una gran cantidad de intervenciones eh, epigenéticas dirigidas a activar genes que permitan abrir esas ventanas de neurodesarrollo para ganar plasticidad cerebral, ¿sí? Incluso ya hay fármacos basados que apuntan a abrir las ventanas epigenéticas, ¿sí? Por ejemplo, aunque eso tiene mucho, eso se ha estudiado muchísimo con animales no humanos, principalmente con ratones y ratas, pero en humanos es muy complicado y tienen unos desafíos éticos enormes. Alguien diría, pero mira, si tiene un daño en la corteza que se prefrontal dorsolateral, pues fácil. Vamos y implantémosle unas células madre o unas células que puedan migrar allá y que otra vez se conecten y regeneren ese tejido. Pero eso no es tan sencillo, porque si tú le agregas, digamos, inyectas un virus que va y se une al ADN y me activa los genes para que estas células se vuelvan células precursoras de neuronas y las neuronas hagan mitosis y luego se comiencen a conectar, tú puedes generar tejidos aberrantes que no entendemos. Porque recuerden que estos tejidos fueron moldeados por mucho tiempo de educación, de experiencia, de socialización, ¿sí? Y hacerlo de una forma abrupta en otro momento de la vida puede desencadenar patologías que no conocemos. Podría desencadenar, no sé si en el mejor o peor de los casos, epilepsias gravísimas, ¿sí? O leves, diferentes grados o tal vez desórdenes psicóticos o desórdenes de otro tipo. ¿Sí? Entonces, hasta que esto no lo entendamos muy bien, es muy peligroso hacer activación epigenética de genes que amplíen o incrementen la plasticidad cerebral. ¿Sí? No ha sido fácil con algo que es mucho más mecánico, como que es el sistema nervioso periférico, para hacer habilitación para la movilidad y la percepción. Ahora a nivel central, que es millones de veces más complejo, ¿sí?
hay que tener mucho cuidado, pero es una posibilidad futuro, ¿sí? Bueno, y tengamos en cuenta entonces que las personas varían en sus genes y en la respuesta de sus genes a su ambiente. Eso influye mucho, por eso muchas veces me dicen, mire doctor, pues no entiendo por qué una persona con una lesión similar, que tiene unas condiciones de vida similar, ¿por qué esas dos personas no están respondiendo de la misma forma a la terapia? Y uno comienza a ver es que son genéticamente diferentes, ¿sí? O la vida de los papás ha sido diferente y por lo tanto tienen marcas ancestrales epigenéticas diferentes, ¿sí? O algunas condiciones muy pequeñas de lo que fue su ambiente premórbido ha- hace que tengan un perfil epigenético premórbido diferente. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Ya hemos visto, la lateralidad puede influir, ¿sí? El estado de salud general, esto es muy importante. Pocas veces los neuropsicólogos se centran o se detienen a pensar más allá del funcionamiento en las tareas. Incluso ya lo habíamos hablado para evaluación, pero también para rehabilitación. ¿Esta persona está bien nutrida? ¿Esta persona tiene otros problemas de salud? Metabólicos, inmunes, eh, estrés, cardiovasculares. Sí, todos esos, somos un sistema. Entonces, esto está respondiendo, y el cerebro, pues, no está apartado del cuerpo. El estado de salud general debe ser tenido en cuenta y por lo tanto también el estado nutricional. Bueno, ¿algo más que se les ocurra con respecto a estas variables biológicas? ¿Algo que quieran aportar acá? ¿No? Bueno, sigamos. Lleva también como la forma en la que el terapeuta lleva a cabo esa rehabilitación o los métodos y las Sí, herramientas que utilice también. Creo que tienes es toda la razón. Ya vamos para allá. ¿Sí? Lo que pasa es que acá traté de como de partirlo para tratar de explicarlo, entenderlo mejor. ¿Sí? Entonces, esto eran como condiciones del individuo, más de su biología, de su cuerpo, de su fisiología. ¿Sí? Ahora, variables de la lesión, que también son un poco biológicas. Ya vamos a ver las del terapeuta. Entonces, las de la lesión tienen que ver con la etiología de la lesión, o sea, dónde ocurre la lesión. Digo, ¿qué causó la lesión? Qué pena. Y esto tiene, pues, lo que hemos visto. Hay respuestas diferentes, así es una CB, así es un TCE, así es un virus, si es un tumor, ¿sí? Esto puede fisiológica, anatómica, biológica, y después de la recuperación también genéticamente responder de forma diferente. Entonces, conocer la etiología nos puede dar también pistas sobre qué hacer para la rehabilitación, ¿sí? Por ejemplo, si es una demencia por neurodegeneración, cualquiera, pues tú te planteas hasta qué punto hacer estrategias de reentrenamiento es importante o si te vas de una vez a las estrategias de sustitución o compensación. ¿Sí? El tamaño, principalmente en lesiones más agudas, entonces el tamaño de la lesión es importante. Lesiones focales son diferentes a lesiones no focales o globales o masivas. ¿Sí? Lo mismo, la localización, lo que les digo, si es diferente si es una lesión focal pequeña, así es una lesión global, grande, con inflamación, con desorganización global, ¿sí? Por ejemplo, si se rompió un vasito sanguíneo muy pequeño en el lóbulo occipital, es diferente a si tuviste un trauma craneoencefálico abierto. Sí, esto pues va a cambiar, el trauma craneoencefálico abierto va a cambiar la organización de todo el cerebro, no solamente de donde se dañó. Cambio ese vasito sanguíneo y tal vez cambie solamente los circuitos que están alrededor de él. También cambia, por ejemplo, si es una lesión en cortezas primarias, en cortezas secundarias, en cortezas de asociación o terciarias, en, en lugares, tractos que se compromete tractos que comunican áreas de asociación o tractos que comprometen circuitos tarámicos, por ejemplo, asociados con también de asociación o inespecíficos. Entonces también a nivel subcortical hay que tener en cuenta la localización y el tamaño. Algo importante, y lo vimos, es la respuesta inflamatoria. Una de las variables que más influye
en las lesiones agudas principalmente, bueno, y también en muchas de las crónicas, es la inflamación. Cada vez tenemos mayor cantidad de literatura que muestra cómo los mecanismos inflamatorios son altamente perjudiciales para el resultado de una lesión y para las posibilidades de rehabilitación. A mayor inflamación, menor es la capacidad, mayor es el daño y se reducen las posibilidades de rehabilitación. Y entre mayor tiempo se mantenga la inflamación, es menos probable que la rehabilitación sea exitosa y más tarda. Esto es uno de los elementos esenciales. Una gran pregunta es cuándo iniciar la rehabilitación. Por mucho tiempo se pensó, no rápido, o sea, entre más rápido mejor. No siempre. Si hay respuesta inflamatoria, no es pertinente hacer rehabilitación. Puedes complicar todo más. ¿Sí? Entonces, debes, y ahí es donde la comunicación con médicos es tan importante, ¿sí? Entonces, la respuesta inflamatoria. ¿De qué depende la respuesta inflamatoria? A ver, muchachos, ¿ustedes qué creen? ¿De qué depende la respuesta inflamatoria? ¿Han visto un órgano inflamado alguna vez? ¿Un órgano inflamado? Sí, cualquiera, sí. Yo he visto el cerebro inflamado. ¿Sí? ¿Y Sí. eso? Pero Pues en un primo neuroimágenes, tuvo un accidente, le tuvieron que hacer una, pues, o sea, quitar cráneo- parte del cráneo para aliviar craneotomía. la presión, entonces pues se veía. El cerebro. Uy, ¿tú le viste el cerebro? No. Cuando le ¿Viste las limpian, imágenes? o sea, es que le ponen como unas, pues como unas cosas ahí, pero le tienen que limpiar y cambiárselas de vez en cuando. ¿Y tú le alcanzabas a ver la O corteza? sea, pues no, no sé si la corteza, pero pues sí se veía como que, pues No, las algo, meninges. sí, debía ser eso. Sí. Wow. Sí, no es. Pero bueno, entonces, como el cerebro, como cualquier otro tejido, se inflama de forma similar, ¿no? Entonces, también, ¿qué órganos inflamados han visto ustedes? Ustedes han visto golpes, contusiones, ¿cierto? Entonces la piel se pone roja y se forman, digamos que no hubo ruptura, entonces que no hay coágulo de sangre, sino, pero entonces se forma un edema, ¿no? Si se queman, por ejemplo, hay irritación, hay respuesta inflamatoria, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno se quema? Pues se pone rojo y se inflama, o sea, se crece en tamaño porque se acumulan líquidos, edema, y arde, bueno, pues porque si tiene receptores. El cerebro no arde porque no tiene ni pica ni nada porque no tiene receptores dentro del cerebro. Diego, no Dime. sé si también tiene que ver como con los oligodendrocitos, digamos, cada persona tiene como pues diferente actividad neuronal y Sí. pues, glías, entonces, pues, Más que oligodendrocitos, bueno, no, en realidad los oligodendrocitos no son las principales glías implicadas en la inflamación, son las microglías, las micros, sí, 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 la sí. microglía, eso es esencial. Hay un incremento de microglía, entonces durante la respuesta inflamatoria va a haber mayor cantidad de microglías porque hacen buena parte de la función inmune del sistema nervioso central. Principalmente ellas son las que liberan las citoquinas, las que generan inflamación, ¿no? Sí. Entonces, y esta microglía son fagocitos y también liberan una serie de moléculas cicatrizantes. Entonces, gran peligro de muchas de las microglías es que, además de incrementar el edema y la irritación del tejido, esa irritación del tejido pues, puede llevar a muerte de muchas células y el edema puede llevar a incremento de la presión, como nos dijo Felipe, intracerebral, que puede herniar o puede dañar también el tejido, por eso es que tiene que romper. La microglía se come las células, se come las células muertas y las que estén irritadas, las que estén enfermas, limpia. Y eso donde va pasando, esa nube de microglías va generando cicatriz. Y donde hay cicatriz, ya no hay regeneración. Ahí ya no hay sinaptogénesis, ahí ya no puede haber mielinización, ni neurogénesis, nada. Eso quedó una cicatriz, como cuando una cicatriz de la piel. Es algo parecido en el cerebro, ¿no? Y, pero ustedes no pueden aplicar cremas en el cerebro, no se puede, sí, es más complicado. Y regular esto es muy, muy complicado.
¿Qué le dice el médico? Algunos de ustedes de pronto les han hecho una cirugía, ¿sí? ¿Qué les dicen a ustedes el médico que hagan después de la cirugía para que no se siga inflamando ese tejido? ¿Qué recomendaciones generales mandan? Diego, Pues sin, Lo de dejar la cabeza siempre levantada, por ejemplo, no dormir acostado, sino levantado. Complicadísimo, para evitar que los líquidos se acumulen arriba y bajar la presión también sanguínea. Sí, pero pues imagínense en esto por 2 meses tú durmiendo de pie. Muy difícil, pero sí son terapias que se suelen hacer. Felipe, ¿ibas a decir algo? sí que no mucho movimiento, o sea, estar casi todo el tiempo en reposo. Sí, y entonces, ¿cómo hacemos para que una persona esté en reposo cerebralmente? El cerebro no es un músculo, o sea, no se mueve con la cabeza ni nada. Me imagino que nada de, pues, de estrés, o sea, como, no sé, la verdad, como relajaciones, como cosas así, ¿no? Como ¿Cómo le bajamos el metabolismo? En última, lo que queremos bajar es metabolismo. ¿Sí? ¿Cómo le bajamos el metabolismo al cerebro? por la dieta. No es tan eficiente, algo mucho Como más inducida de pronto, agudo. ¿Cómo? cuando es muy grave, como inducido para que el cerebro pues Si se dan cuenta, la mayoría de los casos se hace coma inducido cuando sí, cuando es grave, ¿no? O sea, cuando son agudos, un TC grave, algo así, coma inducido para evitar que muera ese tejido, ¿sí? Para bajar el metabolismo al mínimo, la irrigación sanguínea y todo. Claro, no lo podemos apagar. Si apagas el cerebro te mueres, pero pues un coma inducido. Y eso pues se hace con agonistas GABAérgicos, ¿sí? Que eso tiene también, ahora que lo pienso, no lo había pensado, o sea, ayer lo había pensado con lo contrario, con los antagonistas a GABAérgicos. GABAérgicos. Recuerden que el GABA, la plasticidad cerebral está regulada estrechamente por la nivel, como la nivelación, no sé, me olvidé la palabra, como el equilibrio entre sinapsis GABAérgicas y sinapsis glutamatérgicas, entre excitación e inhibición, ¿sí? Eso es lo que regula la plasticidad cerebral en buena medida a lo largo de la vida, ¿sí? Por lo general, la actividad excitatoria incrementa la plasticidad cerebral y la actividad inhibitoria la estabiliza. ¿Sí? Eso abre y cierra momentos vitales para el neurodesarrollo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, o sea, hay que reducir el metabolismo, entonces les dan agonistas GABAérgicos, pero esos agonistas GABAérgicos también pueden tener una reacción contraproducente y es reducir las posibilidades de plasticidad cerebral a largo plazo. ¿Sí? Bien, entonces eso, bajar el metabolismo. Y algo también que Felipe lo mencionó, pero no es en esa vía de bajar el metabolismo, sino de bajar la irritación, es la nutrición. ¿Sí? La nutrición va a ser muy importante porque hay alimentos que generan irritación y hay alimentos que reducen la probabilidad de irritación. Entonces a uno siempre que le hacen una cirugía le dicen nada de grasas, ¿cierto? Baja sal, baja, que regulan la dieta para que haya menor probabilidad de irritación. ¿Sí? Entonces lo mismo con el cerebro. La nutrición y por lo tanto ahora que está tan de moda el microbioma, el eje cerebro-estómago, es importante tenerlo en cuenta. Otros componentes que generan inflamación, el estrés. A mayor estrés crónico, mayor inflamación. ¿Sí? Y si entonces, si tú no controlas el estrés que siente la persona, la nutrición y todas estas respuestas metabólicas y demás, pues vas a tener peores resultados a largo plazo. ¿Sí? Y la cicatrización va a ser peor. Ya hablamos de los fármacos que se dan para el sostenimiento. Se dan muchos fármacos médicamente importantes para el control de las lesiones. Entonces, esos fármacos también influyen sobre la plasticidad cerebral. ¿Sí? Y la reorganización post-mórbida, ¿sí? Por lesión. No en todas las personas se reorganiza de la misma forma el cerebro, no responden de la misma forma, otra vez hay componentes genéticos, epigenéticos. Bien, algo más que quieran hablar o sobre la naturaleza de la lesión o sobre los factores asociados a la lesión.
No, Diego, creo que no, no. Bueno, aquí, ¿quién es la persona encargada de regular que estos factores vayan en beneficio de la rehabilitación neuropsicológica? ¿El médico? Debería ser el médico, ¿cierto? Pero en realidad los médicos están tan fuertemente instruidos en la rehabilitación neuropsicológica o saben las implicaciones de esto sobre la rehabilitación. Claro, la verdad no sé. Sí, ahí es donde otra vez volvemos a lo mismo, la fragmentación, ¿no? Incluso el neuropsicólogo debería conocer e entablar un diálogo horizontal y simétrico con los médicos desde el momento de la lesión. No esperar 6 meses después de la lesión para ver qué fue lo que pasó. ¿Sí? Porque además no todo queda en la historia clínica. Sí. Bueno, esto yo les digo, pues, cómo debería ser el mundo ideal, ¿no? Por si alguna vez quieren montar una clínica o algo así. Bueno, variables psicológicas, ahora sí que las que tanto les gustan. Y nivel intelectual premórbido, ya lo hemos visto muchas veces, que es diferente, tiene que ver con la reserva cognitiva, con la conectividad, ¿sí? Con el tipo de habilidades que tenía previamente, ¿sí? Habilidades, eso habla más como de las habilidades intelectuales, ¿no? También como destrezas, tener en cuenta cuáles eran las destrezas antes de la lesión es muy importante para hacer estrategias, por ejemplo, de compensación después de la lesión, ¿sí? Entonces tú puedes aprovecharte sobre cuáles eran las habilidades ventajosas de esa persona para que con esas habilidades te ayude a fortalecer otras. ¿Sí? Que la persona era un duro pintando, dibujando, ¿sí? Haciendo cuentas, lo que sea. Con base en ese tipo de habilidades puedes o enfocar hacia allá nuevo proyecto de vida ocupacional o usar esas habilidades para generar adaptaciones de otras perdidas. ¿Sí? Esto es muy importante. Muchas personas no lo hacen. ¿Cómo podemos tener en cuenta el nivel intelectual premórbido? Y aquí en la evaluación es importantísimo, entonces, muchas veces no tenemos acceso a esto por la misma lesión, no es una información confiable el paciente, la familia. Pero en la familia muchas veces es muy subjetiva en términos del nivel intelectual premórbido, entonces tenemos otras cosas como tráigame las notas del colegio, por ejemplo, niños de los cursos anteriores, tener en cuenta los grados, revisar otro tipo de notas, apuntar evidencias que permiten saber quién era esa persona antes de la lesión, en términos de destrezas y demás. Habilidades sociales, esto influye decisivamente, es diferente una persona que pueda fácilmente empatizar con el terapeuta a una persona que no lo puede hacer, ¿sí? Una persona que entienda tu lenguaje verbal y no verbal de una forma más fluida probablemente tendrá una recuperación mucho más satisfactoria que una persona que se le dificulte, ¿no? Claro, y esto es habilidades sociales pre y postmórbidas, porque puede ser que la lesión también cambie las habilidades sociales o la conducta comunicativa. Habilidades emocionales. Bueno, y ustedes yo creo que lo vimos en muchos de los casos, no sé si alcanzaron a ver como ese matiz de como que se sentía la relación que había entre terapeuta y paciente, ¿no? En muchos casos. En algunos eran muy objetivos, muy planos, y otros como que se veía que el paciente y el terapeuta o el que relata el caso tenían una buena relación. Eso es importante, las relaciones que se van creando entre paciente y terapeuta. Las habilidades emocionales o el tipo de afectos que tiene, ¿sí? También es muy frecuente. Es diferente una persona que tiende a ver aspectos positivos, ¿sí? Que tiene una mejor percepción de control, que tiene un locus de control interno, se puede llamar, ¿sí? Que, que tiende a sentirse bien, tanto antes como después de la lesión, a una persona que tiende a tener afectos negativos, a estresarse y que tiene pobres estrategias de regulación emocional. Esto influye muchísimo. Y muchas veces el neuropsicólogo se queda en lo cognitivo y se olvida por completo de lo socioemocional. Ocupaciones premórbidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía antes de la lesión? Respuesta a estrés pre y postmordia. Esto sí que es importante, muchachos. O sea, no se nos olvide que
No estamos rehabilitando computadores ni máquinas que se dañaron. Las personas que están ahí tenían vidas, tenían sueños, tenían expectativas, tenían una cantidad de formas de ver el mundo, de forma de concebirse, de forma de afrontar el mundo, y la lesión en diferentes grados puede impactar todo esto. Entonces puede generar estrés, puede generar cambios en tus expectativas, puede generar una cantidad de cambios en las sensaciones que tienes hacia ti, hacia los demás, ¿sí? Puede haber rechazo, puede haber negación, puede haber frustración, puede haber ira, puede haber estrés intenso, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, tiene muchísimo frustración, poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces, al percibir los errores que tiene durante las tareas, va a comenzar a frustrarse más. Entonces, tú tienes que hacer de forma diferente la terapia, porque si en estas personas generas terapias demasiado exigentes o en las cuales hay errores recurrentes, pues la persona va a comenzar a sentirse que pierde el control. Y si pierde el control, se estresa. Y si se estresa crónicamente, se inflama. Y si se inflama, no se reorganiza el cerebro adecuadamente y se siente mal. Y se deprime. Sí, o va a pelear con la familia, o va a pelear con todo el mundo, o va a querer suicidarse, o va a querer, ¿sí? Entonces, esto muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, en la terapia son 10 minutos, son 40 minutos de terapia, llenas la historia, la hoja de vida, la evaluación, los papeles que hay que llenar, te quedan como 30 minutos. Escasamente tienes 3, 4 pacientes ahí también al mismo tiempo, que muchas veces para ganar más, pues hacen terapia grupal. Ni miras a la persona y le pones unas tareas súper exigentes, sin preguntarle cómo ha estado, cómo te ha ido, si te sientes bien, ánimo, ¿sí? Ese el componente emocional sí que es importante, ¿no? Muchas veces incluso pasa por no hacer nada, por sentarte con esa, o sea, no hacer nada, una actividad cognitiva desafiante, ¿no? Por sentarte a escuchar a la persona cómo se siente. O sea, recuerden que antes que neuropsicólogos somos psicólogos, ¿sí? Y no es tan fácil como decirle que el psicólogo clínico atienda la parte emocional, familiar, y sí, y yo me encargo de la parte cognitiva, porque muchos hacen eso, ¿no? Ah, no, ese paciente está con signos de depresión, remisión al psicólogo clínico. Cuando supere la depresión, venga otra vez a terapia. Eso lo hacen muchos, ¿sí? Porque no sé si es que se sienten inseguros o no les da o qué para hacer un apoyo emocional. Un tema ético gravísimo, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Los estilos de vida, ya lo hemos hablado, si pre y post, si fumaba, si bebía, si consumía drogas, el tipo de relaciones que tenía, el nivel de estrés ocupacional que tenía, el tipo de relaciones familiares, la calidad del aire donde vive, el lugar donde vive, o sea, todo lo que implica la vida de las personas. ¿Algo que quieran aportar o discutir sobre estas variables psicológicas? Algo, no sé si me escapó algo, o algo que les interesa ampliar. Pues yo iba a decir como que ahí No, se ve relacionado todo, ¿no? O sea, tanto lo biológico como lo social. Digamos, en la parte de regulación emocional, pues lo que hablabas de epigenética y eso, no todos responden, no todos tienen la misma persistencia o resiliencia, diferentes tareas. Y es, o sea, ahí es donde confluye todo, pues a mi parecer. Completamente, sí, claro, yo lo presento de forma fragmentada, pero está conectado estrechamente, ¿sí? O sea, no somos cuerpo y mente por un lado. Tienes razón, Gabriel. O sea, la epigenética me une mucho a estos componentes, ¿sí? Pero que no se nos olvide, es que y bueno, después lo veremos dentro de los errores típicos. Un error típico del neuropsicólogo es creerse médico. O sea, desafortunadamente, no, y se los digo porque tengo muchos amigos, o sea, me formé con muchas personas. Y yo les decía, y muchos molestamos con eso, y es que los neuropsicólogos son médicos frustrados, o sea, no les alcanzó la plata para pagar una carrera de medicina o no soportaban la sangre, entonces hicieron neuropsicología, ya entonces porque usan bata y trabajan en ambientes clínicos, parecen más médicos, pero no somos médicos, somos psicólogos. Y si tú no tienes las habilidades para conectarte emocionalmente con tu paciente, pues, no deberías hacer psicología y ni deberías trabajar en rehabilitación, ¿sí? Vete por una empresa, a trabajar de laboral o algo así. Aunque ahí también debería ser, tener sensibilidad emocional. ¿Alguien más iba a hablar?
Una niña que, Sí, yo iba a decir la importancia de tener en cuenta el fracaso, como la resistencia al fracaso, que lo decía la sí, lectura, como la que tolerancia al fracaso, sí. sí, porque para que la persona continúe el proceso y no desista. Claro, para que haya adherencia al tratamiento. Si le quieren ya poner normas técnicos a todo esto. Entonces, la adherencia al tratamiento depende de el locus de control interno, la adherencia, incluso la nasognosia y la tolerancia al fracaso, ¿no? En últimas, tiene que ver esto con lo que les decía de la capacidad de sentirte recompensado o el estrés, ¿sí? Pero tú, ¿cómo sabes eso? O sea, tú estás en terapia. Imaginen que ustedes están al frente, ya sea de un niño o un adulto mayor, una persona con un ACV, con un TCE, están ahí sentados. ¿Sí? Digamos que es un joven de 25 años que tuvo un accidente, trauma craneoencefálico por un accidente en moto, él estaba estudiando, estaba pagando la moto, sí, va a tener muchas posibilidades. Y que tiene parálisis, tiene y problemas de memoria. Sí, pues obviamente no pudo seguir con el semestre de la universidad ni nada. Y ahora pues lo debe cuidar su familia. Y tú le pones tareas de memoria, como con concéntrese, algo emparejar, ¿sí? En ese momento, ¿tú cómo sabes si la persona tiene o no tiene tolerancia al fracaso? ¿Le aplicas una prueba? ¿Qué haces? Pues, Leer como su lenguaje no verbal, sus expresiones ante perfecto. los errores que comete pues, a la hora de llevar a cabo la tarea. Es más algo de estar atento a su comportamiento y a su, sí, a su lenguaje no verbal e incluso a su lenguaje verbal. Tienes toda la razón, Mariana. Sí. Principalmente esos son señales no verbales. Y debes estar, no es déjele la tarea y vete para otro lado a llenar la historia clínica o mirar, no, míralo, interactúa con él, ayúdale. Y las respuestas de satisfacción o de frustración ante los aciertos, errores durante las tareas que estás poniendo son críticas. Y eso se ve en tiempo real, eso se sincroniza, tú lo sientes con él. Eso ni siquiera hay que pensarlo. Eso es empatía. ¿Sí? Eso es contagio emocional. Muchas veces uno siente la felicidad del paciente y siente la frustración del paciente. Eso, tu cuerpo, el marcador somático te lo dice, ¿sí? Hay que estar ahí, hay que percibirlo. Pero si tú no, en tu vida en general, que ya ahí nos pasamos un poquito a la parte del terapeuta, no tienes buenas habilidades sociales, te cuesta empatizar, sufres con el sufrimiento del otro y entonces prefieres evitarlo y mirar para otro lado, o ves a los demás como máquinas, entonces pues no vas a hacer nunca una buena terapia, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Esto es esencial. O no te interesa, simplemente estás ahí porque tú lo ves como una billetera, no, pague y vuelva, ¿sí? Eso no funciona. Diego, una pregunta. En esos momentos, por ejemplo, cuando uno nota que el paciente está muy frustrado o algo así, uno podría como intervenir diciéndole, no, tranquilo, mira, esto es parte del proceso, vamos a volverlo a intentar, o eso no está bien. Sí, claro, 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 eso es muy diverso. Muchas veces tú, lo mejor si tú ves que la persona está muy frustrada, es terminar la tarea. Sí, bueno, no, no hagamos eso, sí, pero terminarla de una forma, pues, hay terapeutas de terapeutas, hay terapeutas regañones, ¿no? Ah, usted no fue capaz, eso hagamos otra cosa, o vuelva al día que tenga ganas. Hay gente que dice ese tipo de cosas, lo he visto, ¿sí? Pero no, es sí, o sea, acá lo mejor es dependiendo del paciente, la confianza que tenga, la forma como está respondiendo, sí, muchas veces cambiemos de terapia, cambiemos, hablemos de otra cosa, no hagamos terapia, cuénteme de su vida, si hablan, depende de la limitación. Salgamos de acá, vamos a dar una vuelta, caminemos por el parque, si puede caminar, ¿no? O sea, dependiendo de muchas circunstancias. Sí, veamos dónde estés, cambio, o sea, relájate, vamos a hacer algo de relajación. Muchas veces, mira, tú podías tener estructurada una intervención basada en entrenamiento de la memoria a corto plazo. Ese día la persona llegó con mil problemas, ¿sí? No tiene paciencia, tú lo ves mal, pues
No, mire, creo que lo que usted me necesita en este momento es aprender a controlar sus emociones o abrirse conmigo. Entonces vamos a hacer hoy algo más de psicoterapia. Ah, no, que los neuropsicólogos no hacen psicoterapia. Hombre, entonces, tú eres psicólogo antes que neuropsicólogo. Tú tuviste que estudiar psicología, tienes que hacer psicoterapia. ¿Sí? Es algo, es un deber humano y es un deber profesional en ese momento darle apoyo emocional. Claro, no estoy diciendo que ahora le hagas 10 sesiones de psicoterapia, pero en ese momento la persona necesita otra cosa. ¿Sí? Que no lo llame psicoterapia, llámalo apoyo emocional o desactivación. ¿Sí? Ponle un nombre raro para si lo quieres vender de otra forma, pero garantiza el bienestar de la persona. ¿Sí? Y esto es algo que les iba a mostrar más adelante y ya después hacemos esto. El objetivo principal de toda actividad e intervención en neuropsicología debe ser mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Sí? Antes que mejorar la memoria, sí. O sea, todo eso se puede o puede ser un medio para lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pues es una persona que siente. Sí, eso me parece que es esencial. Bueno, hoy vamos a dejar hasta acá. El jueves vamos, ustedes recuerden que para el jueves deben leerse uno de los capítulos que yo les dejé, ¿sí? Y la idea es hacer un foro, ¿sí? No nos rindió tanto como casi siempre. Voy a parar la grabación, pero y terminamos esta parte y miramos a ver qué tanto tiempo nos queda para el foro, ¿vale? O si no, pasamos una clase, no hay ningún problema, tenemos tiempo. El foro del capítulo, ¿cierto? Que mandaste, que toca leer, mejor dicho. No, el capítulo era para hoy.